Pero muchas veces por las maldiciones que nosotros hemos traído no podemos avanzar. Y yo quiero decirle en esta mañana, iglesia amada, iglesia de Dios, les amamos como pastores, les amamos como padres espirituales. Ellos les aman y si les corrigen, yo les corrijo, el pastor les corrige, todos les corregimos. Es porque amamos como padre. Un padre ama, un padre corrige. Por eso la misma palabra dice, ¿verdad? Que el Padre que ama, corrige. Y nuestro Dios nos ama y por eso nos corrige en muchas cosas. Por eso viene la faja muchas veces del Señor y nos corrige. ¿Para qué? Para levantarnos. Ningún padre corrige, tanto biológico como espiritual. No corrige para que usted se quede llorando y para que se quede lamentando y para que usted se quede viendo a cada rato la herida. Me dieron una buena fajeada, como decía antes. Me pegaron duro y me miraba cada rato. Y yo decía, qué señora más mala. No vamos a ver ahora eso. Vamos a ver que la corrección y el pajazo y la palabra que se da es para levantar su vida. Benditas palabras, porque realmente nuestros padres nos dijeron, aunque muchas veces nos decían cosas que no vienen con palabras adecuadas, pero hay palabras que llegaron y yo digo ahora, realmente doy gracias a Dios por la madre, porque aunque sea con las palabras que eran groseras, pero nos ayudaron y nos ayudaron a entender que había que ser sujeto a un varón, estar ahí en la casa, tener dominio en la boca, porque mi papá, mi mamá decía, mejor echarse un bozal, no que andar calentando casas ajenas y llevando chisme. Eso ayuda. Aconseje a sus hijos, los varones, a su esposa, mejor estarte aquí, hija. Pero no nos levantemos solo para, hermana, voy a ir a la casa para que hagas café y vieran lo que te voy a contar del hermano. Hermana, tenés pizza. Ahí llego, hermana. Y ahí en que dejen la casa patas arriba, sin lavar y sin planchar y sin nada, usted dice, aquí vengo, hermana. Y ya se pone bien tranquila. Entonces muchas veces nosotros traemos maldiciones y costumbres, y el pecado también quiero decirte, el pecado te va a traer consecuencias de lo que hemos hecho. Hay consecuencias del pecado. Mucha gente entra a Cristo y ahí nomásito quiere que todo, y diga conmigo todo, se solucione. Y que nada siga. Y Dios puede ser esa varita, pero no lo va a hacer así. Nada. Si hemos sido chismosos, vamos a tener una consecuencia. Si hemos sido adúlteros, va a haber una consecuencia. Si ha sido que le gusta robar, algo va a traer consecuencias. De todo pecado se trae. Pero quiero iniciar con esta palabra donde está hablando aquí que traemos esas maldiciones de generaciones, pero usted y yo no queremos ya ninguna maldición. Yo digo, no, yo no quiero vivir bajo esa maldición de mis padres. Se terminó la maldición de la familia Martínez y Sea, se terminó. Yo preso en el Señor, y el que vive en mí es más grande que toda fuerza del diablo. Yo no quiero. Lo que pasa es que como cristianos, aún con un caminar como el pueblo de Israel, que tenía un caminar de 40 allí años, siempre llevaron y estaban diciendo de las maldiciones que traían de allá. Era mejor vivir, y nosotros hay muchas veces oído cristianos
50, 80. Desde que nació usted, su mamá, vino y la puso en una tijera, en una cama, lo que sea, y había calor ya. Así que usted no puede estar diciendo, ay, qué calor, porque no ha vivido en Alaska. A veces mi hierro llega allá, no aguanto, ¿a dónde viviste vos? En Alaska. Y hay una costumbre mayor que le esté diciendo a la pastora cada rato, viera que ni dormía, ay Dios mío. Hermano, hay que contentarse, dijo Pablo, con lo que tenemos y a dónde estamos. Estamos contentos, ¿verdad? Comiendo, viviendo y hablando. Dice la Escritura aquí, para no perder el tiempo. Dice la Escritura, honrando a mi amado Espíritu Santo. Usted ama al Espíritu Santo. Amén. Si yo empiezo a hablar, ya no nos vamos. Empieza a venir la gente a las 4 y aquí nos quedamos. No se vaya. Que va a ir a hacer. Aquí nos quedamos. Bueno, dice la Escritura. No te harás imagen ninguna semejante. Voy a leer como decía ella la maestra. Éxodo 25. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni les honrarás, porque yo soy Jehová Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí miramos una palabra hermosa, voy a decir, que dice que la maldad visita a los padres, dice, mire, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice, de los que le aborrecen. Mira que tenemos buena voz. Digo yo, me hizo chiquita el alfarero. Yo soy la artesanía de Dios. Sí. Pero le voy a poner, haber dicho, un chip. Que es potente. Más de la tecnología. Como él se adelanta a todas las cosas. Él ya sabía. Él ya sabía para este tiempo. Y nosotros somos la generación, hermano. No solo la generación. Es que mire tan bonito todo lo que le dice a Dios en este tiempo. Dios me decía que nosotros los mayores somos la generación también para este tiempo, para impactar las naciones. Así que no vaya a decir, ¿y dónde estamos nosotros? Ya solo van a venir. No, somos los que vamos a impactar las naciones para que cuando esta niña salga a otras naciones como salmista pueda decir, mi papá ya canta, mi papá no, mi madre predica la palabra, porque tienes que prepararte para predicar la palabra de Dios. Eso los hijos lo van a decir, que los hijos puedan decir, mis hijos, ahí mi madre tan pequeñita, pero amaba a Dios, alababa a Dios, Cristo vive, ¿quién le ama? Eso que los hijos pueden ir a decir a las naciones, yo tengo un padre que ama a Dios, que no vaya a decir un padre que anda borracho, que no quiere nada de Dios, no, van a ir a decir que nosotros amamos y bendecimos a Dios. Por eso es que hoy tenemos que cortar esa maldición generacional que viene de los padres. Ama y saba quende, rebequende y rabaya sanda la bajaya. Entonces nosotros hemos visto que está el pecado y está la maldición, pero muchas veces nosotros le decimos a Dios, corta, quítame Dios el pecado. Pero hay una gran diferencia entre dos palabras, pecado y maldición. La iniquidad, perdón, pecado e iniquidad. Hemos dicho, Dios, quítame este pecado, pero no le hemos dicho, corta la iniquidad, corta la iniquidad. Y usted sabe que la palabra y la iniquidad es más poderosa que dice el pecado. La iniquidad es la raíz, lo profundo del árbol. Oiga, la iniquidad es la raíz. Las ramas es el pecado. Y solamente cortamos así, mire, le echamos un chapuzón, la tijera. Pero no le decimos a Dios, corta. El salmista David decía,
Dios, corta de mí el pecado, las rebeliones, saca de mí la iniquidad, saca de mí. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios? Hemos orado mal por mucho tiempo y no le decimos: Dios, corta de mí la iniquidad, bórrala. El pecado es tan solo la rama de un árbol y la raíz es donde surge el mal. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Si no, bájenme de aquí. Entonces, la raíz es donde surge el mal. Y todo, pedimos solamente que se corten las ramas, pero no hemos llegado a las raíces, sus iniquidades, y seguimos sufriendo. Y por eso es que usted ve que hay gente que un tiempo se mantiene en una temporada, y diga temporada. No, hay unos que ni hablan, no me quede viendo a mí, ni hablen. Temporadas. Miren, que es que el diablo tiene que huir con los cristianos, hermanos, pero en el mundo, ¿qué hacíamos? ¡Hey, vamos a bailar! Me decían a mí, hacete así, muévete, muévete, muévete. Y a grandes gritos, pero ahora decimos temporada. No hablamos. Tiene que venir una temporada de nosotros. Amén. Y esta es nuestra temporada. Aleluya. Entonces, muchas veces la gente vive una temporada, entra al cristianismo y dice: qué bueno entrar al cristianismo, y vive una temporada de paz, de bendición, y anda para acá, anda para allá. No, ya Dios me liberó de esa mujer, ya Dios me liberó del guaro, ya me liberó de cualquiera, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, ya me liberó de la mentira. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero habrá una temporada que de pronto viene y dice: ya cayó aquel hermano. ¿Pero por qué cayó? Porque solamente fueron las ramas que se cortaron y no se le arrancaron las raíces, porque la raíz es la iniquidad de todo mal. Esa es la raíz. Por eso me gusta donde dice la palabra Ezequiel 16:3, hermanos. Voy a leerla aquí, mire, más grande, ya me falla. ¿Qué dice la escritura? Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. ¿Quién es la Jerusalén? Bueno, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Vamos, hermano, más adelante. Rápido, la tecnología tiene que ir rápido conmigo. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal. Ya ustedes saben que la sal, ¿qué hace? Preserva. Vamos a ver ya. Ni fuiste envueltas con faja. Óigame, dice la palabra: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo en ti misericordia, sino que fuiste, dice, arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que tú naciste. Hasta ahí, vamos. ¿Cómo nosotros nacimos? Nacimos con todas las maldiciones. Dice que venimos de la tierra de Canaán, donde estaban todas las maldiciones, donde todo, nos está diciendo Dios, todo lo que viene en nuestro nacimiento. Y dice que no fuimos ni lavadas, ni con sal, ni con agua, ni con nada. Y todavía fuimos vistas con desprecio. ¿Cuántas madres ven con desprecio a los hijos y dicen: ay, esta va a ser una borracha más bien? Y los doctores que atienden dicen: ven, viene una mujer, una adúltera va a ser. Y lo marcan, y no oran, ni cortan maldiciones. Y esa maldición es esta. O tal vez dicen algunos padres: ya está aburrido estoy de tener 10 y 14 que tienen, 10, 4. Ya ni los quieren ni siquiera envolver en nada. ¿Por qué? Porque están aburridos. Nadie dice: ahora, hasta ahora que estamos en Cristo, es que digan inmediatamente: vamos a orar y presentárselo a Dios para cortar toda maldición generacional que hay. Pero nunca atrás lo hicieron y se está cumpliendo lo que dice la palabra ahí. Mire, no hubo ojo que se compadeciese de ti. No hubo nadie que se compadeciese de nosotros. No hubo nadie que se compadeciera de nosotros y nos dijera: te vamos a alabar. Entonces, mire, la versión internacional de la Biblia dice así: adviértele que así dice el Señor, el omnipotente, al Jerusalén.
Tú eres cananea de origen y de tu nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre evita. Y el día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical. No le cortamos la maldición a los hijos de lo que nosotros traemos. Las enfermedades, los cánceres, las maldiciones de miseria, la brujería, las hechicerías y todo lo que hicieron los ancestros y nosotros también jugando cartas y buscando adivinos para que nos lavaran y nos echaran agua. Y si es posible hasta con las panzas de los niños iban. El día en que tú naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron. Dice aquí esta versión, no te frotaron con la sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti. Oiga, aquí le estoy leyendo otra versión para que no vaya a decir la pastora se equivocó. No, ahí está. Nadie se apiadó de ti, ni de tú. ¿Qué? Allá está. Nadie tuvo compasión de ti, brindándote estas ciudades. Al contrario, estos cuidados, brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que tú naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Oiga, qué feo. Nos arrojan al campo como un calache viejo. No sirve casilla, que se vaya. Así nosotros, mire, qué barbaridad. Mire, como un objeto despreciable. Qué versión, ¿verdad? Más bonita, ¿verdad? Que nos ha dado ahí el cordón umbilical. Sabemos que el cordón umbilical es donde todas las maldiciones están gestadas. Es como lo que le decía, es el chip que nosotros tenemos, donde se almacena todo lo malo de nuestra vida. El cordón umbilical es un cordón, una tira larga con miles de nuditos, que es donde viene todo aquello que se almacena de las maldiciones. Por eso está diciendo ahí que tenemos que ser cortada esa maldición. Por eso yo a veces digo proféticamente, no, yo no tengo que tener lo que vivió mi mamá de enfermedad, y yo no, me sacudo, me niego. Es ilegal y mi agarre es ilegal. Y me dice un día, Rebeca, ¿y por qué decías cada rato de su abuela? Ah, no, es que es ilegal, yo no voy a tener presión alta. Mi padre y mi madre murieron de eso. La familia ha muerto mucha de azúcar, de diabetes. Es ilegal que esté en mi cuerpo porque mora Cristo. Es ilegal. Corta la maldición, póngale el hacha de Jehová. Es ilegal. Por eso usted tiene que poner la palabra, que es el hacha de Jehová, a la maldición. Y vine y ahora digo yo, Francis, nací aquel día, no me frotaron con sal. Agarré una bolsa de sal y me empecé a frotar. Uy, proféticamente, hermano, proféticamente. Es proféticamente que no me frotaron con sal. Y yo renuncio. Usted renuncie también, hermano. Dicen muchos cristianos, y le digo yo cuando hablamos de estos temas de liberación y hablamos temas de maldición, pero yo ya vine a Cristo y desde que esté a Cristo, yo sé que ya me liberó. ¿Sí? Él dice en su palabra que la cruz, ahí en la cruz, dijo, consumado es, consumada la enfermedad, consumada la maldición. Pero también tenemos que estar hablando y diciendo la palabra. Si usted se siente algo, porque el diablo será astuto, engañoso, mentiroso, y le va a venir a tirar un dardo para que usted diga, ¡ay, ya me enfermé y tengo la enfermedad que murió mi papá y mi mamá! Es ilegal que esté esa enfermedad en su cuerpo. Es ilegal que usted la viva. Renuncia a eso, sacúdase, muévele el diablo y dígale, no quiero nada. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros clamar por una limpieza, como decía el salmista David cuando estaba contaminado con el pecado. Límpiame, oh Dios, más y más de mi pecado y de mi rebelión, de mi maldad. ¿Por qué? Porque cada día la iniquidad, el adulterio, por dejarlo ahí, la maldición acrecienta. Usted ve que hay cristianos que un mes están bien, otro mes cayeron, otro mes se levantaron, otro mes vienen y dicen, ya me compuse.
Son temporadas que están pasando porque todavía la maldición está allí. Pero hoy estamos declarando que no nos va a seguir ninguna maldición porque Dios es bueno. Entonces el pecado es la raíz de la iniquidad. Y esa raíz de iniquidad trae consecuencias. ¿Usted lo cree que trae consecuencias? Tal vez usted me va a decir, no, yo ya tengo que vivir bajo la gracia y aquí estoy. Hay gente que anda viviendo bajo la gracia, pero todavía anda bebiendo y anda fumando. Hay gente que dice, pastores, yo estoy viviendo bajo la gracia, pero todavía hacen fiestas para bailar, porque ellos dicen que bailan con su esposa y que eso no es malo, pero que le andan dando un puntito a la carne para acá, para allá, sentadito para acá, pasito para acá, pasito para allá. Entonces, el pecado trae consecuencias. Y hay gente que dice, ¿por qué vivo así, pastora? ¿Por qué? ¿Por qué me sigue esto? Yo le voy a decir que sí trae. ¿Usted está de acuerdo conmigo que trae consecuencias? Sí. Trae consecuencias. Y nosotros podemos ver a la luz de la Escritura a David. A David le trajo consecuencias el pecado que tuvo con aquella mujer de Betsabé. Le trajo consecuencias. Y muchas veces nosotros decimos, yo ya no quiero estar pasando, pero ¿sabe? Esto Dios me lo ponía hace meses, de las consecuencias que nosotros, porque tal vez estamos arrastrando todavía algo de lo que hicimos y todavía esté dando todavía lucecita y tenemos que desecharlo. Por eso Dios me decía, es ilegal que una maldición esté ya en nosotros, pero tenemos que nosotros estar renunciando. Nosotros miramos este pecado donde habla aquí de David con Betsabé en 2 de Samuel. Tal vez no le voy a leer todos los capítulos, solo los que fui leyendo y los que marqué. Entonces nosotros miramos que este varón dice que estaba un día, en 11:2 dice que sucedió un día que al caer la tarde se levantó David, dice, de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, dice, en el terrado a una mujer que se bañaba, la cual era muy hermosa. Óigame, muy hermosa. Mire, esas mujeres que habla la Biblia eran hermosas, eran lindas, eran preciosas. Pero mire que se fue a bañar. Por eso es que yo digo ahora, analizo, cuando hay una casa, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Amamos a Cristo, porque Él es grande y tiene poder. Y dice que yo digo también, David, en vez de estar en la fila, David, en vez de estar enfrente del ejército, ese día, mire, se quedó durmiendo. Y muchos, mire, hay veces por estar durmiendo, por estar ahí, solo, mire, metidos en la casa. Un día el diablo va a venir con un gusanito y se les va a meter en la cabeza. Y dice que miraba a aquella mujer hermosa, si no hay, no hay. ¿Verdad que me escuchaban atrás? Sí. Gloria a Dios. Un día vamos a tener un micrófono de bolsillo aquí, mira, para tener las manos. Mire, hablar con más libertad, porque Dios nos hizo esta mano con un propósito. Y dice que aquella mujer tan linda, y vino David, dice que envió David mensajero y tomó y vino a él y durmió con ella. Mandó a decir un mensajero, tráiganme a Betsabé, tráiganme a esa mujer hermosa. Quedó con la tentación, quedó con aquella maldición, mire, que estaba ahí, mire, en el cordón umbilical. Y vino y la mandó a traer. Yo digo, hacían caso estas mujeres, porque han dicho, el rey me manda a llamar este hombre, voy a ir. Mas no sabía lo que iba a pasar. Y dice que durmió con ella y luego ella, dice, se purificó de su inmundicia y se fue para su casa. Y concibió a aquella mujer un hijo. Aquella mujer de esa relación quedó ahí embarazada. El mismo pecado hace. Por eso muchas jóvenes, no, le dicen los jóvenes, un ratito. Voy a ver la cara a los jóvenes. Un ratito, le dicen algunos tabiques todavía con la maldición. No, yo creo que no, yo no debe haber. Si hay un día, pues vamos a tener que hacerle liberación. Diciéndole, ahí, dice que se purificó.
tomó y se fue a la casa. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Joab envió hasta Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Entonces nosotros miramos ahí que David se acostó, vamos, para hacerle, porque en la tarde vamos a tener otro tiempo. David vino y se acostó con aquella mujer, y en ese ratito, en ese momento, la mujer quedó embarazada. A muchos también en este tiempo dicen: un ratito, pastora, fui un joven. Es que yo no sé, pero dice: ¿y por qué? Porque el mismo pecado te va a traer consecuencias. Y en ese ratito, pastora, mire, quedó embarazada. ¿Y ahora qué hago? Están buscando una palabra que uno les diga que aborte, que le digan: muchachito, eres hombre de verdad, porque en un ratito hiciste tantas cosas. En un ratito el diablo te va a zarandear. En un ratito puede ser que botes tu testimonio. En un ratito el diablo te va a decir: mira, no eras el líder, no eras el que andaba buscando de Dios. Y hablemos también en lo de atrás del mundo. En un ratito, si nadie se va a dar cuenta, tu mamá no se va a dar cuenta, esa vieja va a creer que tú eres señorita todavía. Pero es una maldición que nosotros, por eso debemos de honrar a Dios y hablar y decirle a Dios también: guarda nuestros niños. Guarda nuestros niños. Y no solo las niñas, que guarde también a los varones también, porque ahora, como usted sabe, la libertad que hay diciendo que todos son iguales y que nacen ya con lo del sexo, diciendo que el homosexual eso es de Dios. La misma palabra dice que eso no es de Dios. Dice que no se acostará hombre con hombre ni mujer con mujer. Pero mucha gente en la televisión, en la radio, sale diciendo: eso hay que aceptarlo, eso hay que decirlo, eso los pastores, los padres tienen que aceptar de casarlo. ¿Cómo haríamos en ese momento nosotros? ¿Qué haríamos? Porque nosotros sabemos que eso es una maldición. Eso va en contra de los principios bíblicos. Es varón, varón, es varón, varón. Y dijo Dios: te formaré varón, varón, te formaré mujer, mujer. No tenemos que estar diciendo que Dios se equivocó. Dios no se equivoca nunca. Dios te formó, Dios te hizo. La artesanía de Dios es grande, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Entonces nosotros sabemos que David había cometido ese pecado y estaba calladito, bien calladito. Diga usted: bien callado. Porque uno piensa que nadie lo sabe, la gente no lo puede saber, pero hay uno que conoce tu pensamiento, hay uno que conoce tu corazón, hay uno que está ahí viéndote en cada movimiento, hay uno que te está viendo en el baño si te estás masturbando, hay uno que te ve en la cama que estás haciendo, hay uno que te ve si metes la mano y te llevas el billete. Hay uno que te está viendo todos tus malos pensamientos, y hay uno que está en este momento diciendo: allá está la pastora hablando cosas que no son. Entonces, si no son, venga, párese y hable usted. El pecado trae consecuencias. Entonces nosotros miramos lo que dice la Escritura, que David mandó a llamar a aquel varón para que le pusiera enfrente de aquellas filas a Urías, el marido, el esposo de Betsabé. Le digo: ponerlo ahí en las filas, ponerlo adelante, donde están los hombres de guerra, los más fuertes, los más robustos. Quiere decir, yo decía: Dios mío, ¿cómo escoge Dios y cómo escogían esta gente los hombres de guerra? Los hombres valientes, esos hombres que van hacia adelante. Mire, ¿qué le parece a usted en aquellas marchas de guerra? Esto ni es lo que estamos, ni sombra de lo que hacemos aquí, hermano. Ni sombra de lo que se hacía antes, hermano. Y con una voz profética y con la voz de Dios decía: tanto tiempo van a pelear, van a ir por acá, van a ir por allá. Y no estaba diciendo: ¿qué zapatos Nike lleva? Y ahora la gente dice: pastor, es que mire, no tengo zapatos, si usted me regala los Nike, los Frost, yo voy. Tal vez iban hasta descalzos, iban hombres de guerra. Entonces este hombre, cuando lo pusieron ahí, usted sabe que murió.
Entonces miramos ahí que se murió enfrente y aquella mujer quedó libre. Haber dicho David, ya quedó todo libre. Así que fue, dice, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar, dice, donde estaban los hombres más valientes. Estaban los hombres más valientes. Estaban ahí, pero lo mataron. Porque ese era el objetivo que tenía David, para que todo quedara oculto y para que aquella mujer le quedara a él. Ya con el brazo y todo, bueno, no se dio cuenta y lo mandó a dormir, lo emborrachó, dice la palabra, dice que le dio de comer, lo embriagó, dice ahí, para que se quedara allí y se fuera y que se quedara a dormir, para que no, haciendo una trampa. Mire, el diablo a nosotros nos va a poner la cabeza de un montón de mañas. Y va a decir, hagamos esto, bebamos aquí, hagamos. ¿Cuántos hombres engañan a las mujeres y mujeres engañan a los hombres? Y usan estrategias. Y todas esas son maldiciones que nosotros traemos arrastrando. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, miramos aquí ya en el 12 cuando Dios viene y dice ahí que Natán amonesta a David. Yo quiero decir en esta mañana, muchas veces los profetas van a ser para amonestar. Los pastores. Muchas veces los pastores van a venir y te van a decir, venga Luis, he sentido y Jehová dice esto y esto. Pero muchas veces cuando somos rebeldes, tenemos el corazón insensible, duro, van a decir, ay, esto muchos friegan, eso es mentira, eso no es para mí, se equivocaron. Pero de Dios no podemos esconderlo. Natán confrontó a David en aquella situación. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así lo ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te di libre, te libró de las manos de Saúl. Nosotros miramos ahí que el profeta le estaba hablando. Entonces, ¿por qué dice en el 9? Porque fuiste, dice, porque tú tuviste en poco la palabra de Jehová. Muchas veces nosotros ponemos en poco la palabra profética, lo que Dios nos ha dicho, porque, ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos a Urías Eteo. Heriste a espada y tomaste por mujer, dice, por mujer a su mujer. Y a él lo mataste. Mire, Dios lo sabía todo con la espada de los hijos de Amón. Dios lo sabía todo. Dios estaba ahí. Dios dice que Dios lo confrontó a través del profeta, por lo cual ahora dice, no se apartará. Mire, allí viene el decreto de parte de Dios, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire, no se iba a apartar la maldición de la casa, de la familia. Tal vez dice usted, no me ha dicho a mí Dios, no es necesario que venga aquella audible voz, pero tal vez ha hecho algo y todavía usted ni se ha arrepentido, o tal vez dice usted, no importa, aquí estoy yo, pero usted sabe que muchas veces va a venir algo y va a dar fruto, porque está diciendo, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Esa palabra es fuerte, hermana, esa palabra es dura, esa palabra, mire, es fuerte, que nosotros tenemos que cambiar, hermano. Así lo ha dicho Jehová, en el nombre de Jesús. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti. Vamos, sigamos leyendo. Mire, así, yo no lo estoy diciendo, no lo dice el pastor, ahora es la palabra la que te confronta ahora. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y os daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Óigame, ¿cómo entiende esa palabra usted? No, es que Dios no es malo. No, es que Dios es perdonador. Sí, Él ama. Y me ama a mí, porque tú lo hiciste
Ay, David decía en secreto. Ay, nadie lo sabe, qué mujer tan rica, qué mujer tan linda. Oh. Ay, qué cuerpecito tan lindo y la mujer bañada. Entonces tal vez se bañó hasta sin plumes, ¿verdad? Y David. Ay, estaba como los que cantan la bachata. Ay. Nadie se está dando cuenta. Maten a este hombre, mándalo a la fila, que se muere, esa mujer es mía. ¿Cuántos hombres y mujeres dicen, te lo quito, te lo quito, te lo quito, es mío, es mío? Y si no es casado con usted, no es suyo. Amén. No es suyo. ¿Cuántas mujeres he oído? Pastora, ore por mí, que ese hombre me encanta y me gusta, pero es casado, pero estoy llorando. Oiga, estoy llorando para que se divorcie. Y le dije a una mujer, jamás de mi boca va a salir una oración para deshacer un matrimonio. No es tuyo ese matrimonio, no es tuyo ese varón. Es que él dice que me ama, que yo soy linda y que la mujer ya está vieja. Esas son mentiras de muchos varones, porque los varones para conseguir dicen que la mujer está vieja, aunque esté bonita. Y es que no hay amén, nadie me aplaude. Sigamos en el secreto, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en plena luz del día, en pleno sol, como que está ahí que te exhiba Dios. Óigame, no es terrible, había una consecuencia. Ay. Mire, porque tú lo hiciste en secreto. Muchos podemos decir en secreto, no, si el pastor no se da cuenta. Si el pastor no se da cuenta que te paso tocando el brazo y estoy sirviendo. Si el pastor no se da cuenta. No, si no son tan espirituales como yo lo creía. Me habían dicho que esa iglesia donde ponían yo el pie, toda la revelación, pero no me estoy dando cuenta que no hay nada. Porque el diablo pone vendas mágicas. Porque tú lo hiciste, le dijo. Mire delante de quién lo hiciste en los secretos, mas yo ahora esto lo hago delante de todo y del pleno sol. Como quien dice, no vamos a estar escondiendo, como nosotros los pastores, vengan en esta esquinita, aquí lo voy a liberar, para que nadie se dé cuenta. Sí, pastor, porque no que nadie que se dé cuenta. Ahora yo digo con esta palabra, lo voy a poner en plena iglesia al frente para que todos se den cuenta. Porque el problema es, hermano, y véalo así, cuando nadie se da cuenta, usted puede estar ahí un mes en disciplina y solo el pastor se da cuenta. La gente no se da cuenta, pero a usted no le va a causar efecto, va a seguir con la misma maldición. ¿Sí o no? Amén. Muchas veces dicen, es que me voy de esa iglesia, porque ahí los pastores todo lo hablan, todo lo descubren. El pastor va a saber y la inteligencia que Dios le va a dar, cómo va a manejar el asunto. Pero creo que es de Dios que muchas veces diga, hermano, tal hermano está en disciplina. Cometió un error, se metió con una mujer. Punto final. Nadie va a levantar la voz ni va a decir nada. Pero el problema es que muchas veces manejamos aquello en secreto, y se lo digo porque a mí ya me pasó la primera vez. Ay, pastora, que no se den cuenta que nadie. ¿Por qué no dice cuando van a hacer y cometer el error que le dé vergüenza cuando se va a desnudar? Ahí sí no les da vergüenza. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto ahora delante de Israel y todo el pueblo. Oye, que esté todo el pueblo ahí. Y en medio sol ahora a las 12 del día vamos a poner ahorita a dar un testimonio del culto y a un hermano que pase ahora. ¿Por qué lo hiciste? Entonces David dijo a Natán, pequé, estaba descubierto, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha repetido tu pecado, no morirás. La misericordia que tiene Dios conmigo. También Dios, hoy Dios no solo te viene a condenar y a decir estás perdido. Yo vengo a decirte que el pecado oculto y en secreto tiene consecuencias. Tiene consecuencias.
tiene consecuencias. Aleluya. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Oiga, qué terrible eso. El hijo que ha nacido ciertamente morirá. Mira, ahí venía una sentencia. Ahí viene algo que cuando cometemos un pecado, ahí viene lo que estamos diciendo, la consecuencia. La consecuencia. Y dice, y Natán se volvió a su casa. El profeta tranquilo, de haber dicho, me voy a di la palabra, como ahora que yo me vaya, yo tranquila, me voy a Honduras, ya le di la palabra. Ahí ve usted si sigue haciendo maldades, el que esté oyendo y tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si usted no tiene oído, siga haciendo lo malo, pero no va a tener la libertad ni la bendición, porque Dios un día traerá la respuesta, porque Él es amor, Él es misericordia, pero también es fuego que consume. ¿Por qué no le da palmas a Dios? Entonces Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y dice que este enfermó gravemente. Entonces dice que cuando David miró que estaba enfermo gravemente, entonces David rogó a Dios por el niño. Ya me imagino yo, mire, David apurado haber dicho, como hacemos muchos, hermanos, sabemos que hay un hijo que está fuera de la casa y se le enferma y empezamos, Diosito, amado, hay que venir a orar, que se sane, que se acabe, y no sabemos si Dios está tratando con esa persona. Aleluya. Entonces David dice, rogó a Dios por el niño, ayunó David, entró y pasó, dice, la noche acostado en tierra. Mire, ayunando, orando, haber dicho, me voy a acostar, voy a llorar, Diosito, ahora este niño, tú me lo diste, tus manos lo hicieron, y porque tú me lo diste, no me lo vas a quitar. Vaya la palabra de Dios, cuando dice, ahora te corto, no es como nosotros. Va a ir usted saliendo de aquí al pasito. Yo creía que tenía un Dios tan bueno. No, Él es bueno. Él es bueno. Y dice que se acostó en tierra. Y dice que rogó. Quiere decir que estaba haciendo oraciones de ruego, no de 5 minutos, diciendo, Dios, tú sabes que mi hijo está enfermo. Envío la palabra. No, dice que rogó. Cuando habla de la palabra rogar, es que usted va a clamar, va a rogar, va a llorar, va a suplicar, va a arrodillarse, va a ayunar y se va a quedar ahí en ese momento para esperar si Dios le trae la respuesta. Por eso dice que se acostó en la tierra a esperar, haber dicho, tal vez Dios se digna, tiene misericordia, pero Dios estaba tratando con David, y así Dios trata con usted y conmigo. Y dice que los ancianos, dice que se levantaron los ancianos a la calle y fueron a él a hacerlo levantar de la tierra y a decirle, levántate David allí, no estés allí acostado. Tal vez como muchos de ustedes van a la casa de alguien y le dicen, levántate, no estés allí sufriendo. Y dice que David no se levantaba, sino que dice que David no comió agua, ni comió pan, ni nada. Y al 7º día dice que el niño murió. Oiga, mire, al 7º día el niño murió. No, yo ruego a Dios, porque ahí estaba la consecuencia de un pecado. ¿Qué le parece? Ahí estaba la iniquidad. Y al 7º día dice que murió el niño, y temían los siervos de David decirle la verdad a David, ha muerto tu niño. Tenían temor, dice, de decirle, ha muerto tu hijo. Entonces ellos decían entre sí, cuando el niño aún vivía, dice, le hablábamos, ¿qué más ahora que ya el niño está muerto? Entonces, más David dice, viendo a su siervo, como en aquella reunión, tal vez diciendo, ya se murió, y él sigue llorando.
Mira, ya está muerto y todavía está llorando. Mas David, viendo a sus siervos, dice, hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo a David, su siervo, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, sí ha muerto. David le dijo, ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto el niño. Miren. Entonces David dice, se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró después y vino a aquella casa y pidió que le pusiesen de comer. Hoy, iglesia, venimos a decirte, hoy, iglesia, te vengo a decir que si algo así está pasando y sabes que hay una consecuencia y tú fuiste tal vez una persona que cometió pecados, errores y sientes que no puedes avanzar, hoy es el momento que vengas delante de Dios para que vengas a que te levantes como hizo David. David no empezó a decir, hoy otros 15 días más, el niño ya se murió, voy a entrar en luto, voy a meterme a mi casa. Miramos ahí la respuesta de que él estaba diciendo. Entonces David ha dicho, ya se murió, me tengo que levantar, me tengo que lavar. Dice que se lavó, se ungió, se cambió su ropa y entró a la casa. ¿A qué? A adorar a Dios. Amén. Es tiempo que te levantes, es tiempo que busques la casa de Dios, es tiempo que te laves ahora. El lacre, la inmundicia, el agua es la palabra de Dios que te va a lavar. Aleluya. Se lavó, se ungió, el aceite, el Espíritu Santo te va a lavar, te va a ungir. No te quedes, si hay cosas que están en los secretos, no permitas que ahora vengan y te exhibe el enemigo a la luz del día. Hoy Dios te está dando una oportunidad. No te quedes ahí diciendo, hoy voy a entrar otra vez en ayuno y oración. Hoy voy a entrar porque hay cosas que aunque entres en ayuno y oración, Dios no te va a dar la respuesta hasta que realmente te arrepientas de verdad. Si hubiera querido Dios en ese momento le levanta hasta el niño. Pero Dios estaba tratando con David. En secreto hiciste muchas cosas. En secreto muchas veces tenemos el remolino en la cabeza diciendo, esa mujer me gusta. Eso es pecado también. Esa mujer me gusta y tal vez codicias lo que no es tuyo. Eso me gusta, esa casa me gusta y dice, Dios no me da nada a mí, a otro le da. Eso es pecado decir eso también, porque son malos pensamientos. Tú vas a recibir la bendición que tiene preparado Dios para ti. Somos celosos, envidiosos, aún hay veces somos celosos en la obra también, diciendo, ¿para qué tienen a ese, me tienen a mí? Yo predico mejor y nos hacemos una gran competencia. Ya no somos altares, me decía Dios, de gente genuina, llorando y quebrantados para dar la palabra, sella como se sella, dijo el indito, pero de la palabra con honestidad. Pero muchas veces vamos a dar la palabra haciendo competencia. El uno predicó el miércoles pasado y lo hizo bonito y se derramó el Espíritu Santo, pero ahora yo lo voy a hacer mejor y usted está preparando la chaqueta a ver con cuál viene y preparando menos lo espiritual. Pero hoy, si usted ha cometido errores en los secretos y hay pecado y hay maldiciones y sabe que eso le está trayendo consecuencias, le está trayendo maldición, hoy es el día. Entonces, como David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Ya no se estaba acordando ni lamentando. Tengo que adorar a Dios, tengo que adorar a Dios, tengo que alabar a Dios, tengo que alabarme, tengo que buscar la palabra, tengo que ungirme con el óleo, el gozo de la libertad en el nombre de Jesús. Y dice que después vino a su casa y pidió de comer. Se terminó eso, dice. Ya pasó. Porque es ilegal que la maldición le siga a usted. Es ilegal. Por eso usted ve hasta pastores cayendo en el adulterio. Porque tal vez tuvieron una vida de adulterio, fornicación, y ellos todavía se les ve el ojo todavía volteando a ver. Y no han sido libres. No han sido libres, no han buscado a alguien de confesarle en verdad el pecado. Mire que el profeta fue el que le dijo a David, has cometido esos pecados, has hecho, es necesario. Usted dice, ya lo confesé a Dios y queda el secreto ahí. Pero yo le voy a decir, mientras usted no lo confiese, por eso digo, en verdad, dijo David, he pecado, le dijo al profeta, he pecado contra Dios, he hecho lo malo, me arrepiento. Pero ya estaba una sentencia del hijo que se iba a morir. Hoy en este día, Dios es grande y misericordioso.
y puede hacer cosas. Hoy en este día Dios puede hacer que tus limitaciones, tus fracasos y todo aquello que viene de maldiciones. Por eso David fue concebido, dice la palabra, en pecado en el Salmo 51. Pero después dice más adelante y le decía, purifícame, lávame más y más, purifícame. Tu oración y la mía todos los días, continuamente debe de ser, lávame Señor, purifícame, porque esta lengua sin hueso, este cuerpo puede caer todos los días, puede hablar, puede hacer cosas, estos ojos. Por eso su oración y su entrega a Dios tiene que ser de continuo, todos los días, diciéndole a Dios, ayúdame este día, que este día yo no caiga, que este día yo no pueda deslizar mis pies, que este día yo pueda concentrarme, que este día yo ore y que vaya hacia adelante. Yo renuncio a lo que he vivido, renuncio a la miseria, renuncio a la lástima, renuncio. ¿Sabe por qué? Porque aún el espíritu de lástima es un pecado, que usted solo viva dando lástima. Me condeno, pastor. ¿Verdad que me veo fea? Todo eso es pecado. Hay un Dios que se levanta. Lávese ahora como se lavó David. Lávese. ¿Está listo para lavarse? ¿Está listo para decir, Jehová, reina en mi vida? ¿Está listo para decir, he cometido pecado? He estado en los secretos. He estado ahí porque, hermanos, ¿cuántos de aquí todavía tienen cosas secretas guardadas? Si usted quiere, levante la mano. Y si no, no la levante, pero sabe que quiere. Porque hay veces el diablo te dice, no la levantes, no vayas. No le digas nada al pastor, ahí vas a ver que va a ir siendo libre poco a poco. Poco a poco, dice una canción del mundo. Poco a poco voy entrando a la puerta de la borrachera. Así dice esa canción, mira, esta que me la sé. Poco a poco te dejaste manosear. Poco a poco. Y ponen el CD manoseando, ¿no? Poco a poco mis labios estaban sedientos de amor. No vamos a dejar que el diablo te lleve poco a poco. No sigas con los secretos ahí, con los pecados en los secretos. No sigas con los secretos de las maldiciones, diciendo mis padres, no, ¿cómo fueron tus padres? Le dice uno a algunas personas cuando estamos en consejería, ellos fueron tan buenos y tan lindos que fueron conmigo. Y después cuando van allá más adentro, mire qué amor que no tenía, que mi papá, ¿y cómo me estabas diciendo que tu papá era tan bueno? Le decía, si ya te iba a decir que Dios me dice que te manosearon. Es que creía yo que eso no era tan importante. ¡Claro que es lo más importante! Porque ese espíritu te va a seguir. Te puede seguir a tus hijos. Y es necesario que la mano de Jehová, porque no vamos a permitir que venga y diga ahí un profeta, te diga, hoy mire, tú hiciste el pecado delante de Israel, pero ahora en medio sol y en público te van a descubrir. No permitamos. Es necesario. ¿Y saben por qué hablamos hoy esto? Porque vamos a una dimensión mayor. Vamos a algo grande. Vamos a cosas grandes. Y es necesario que usted y yo, todos nosotros nos despojemos del mal viejo. Todo aquello que hemos traído, todas las limitaciones, todo aquello, no servimos, no podemos, no avanzamos, no tenemos. Las miserias, no encuentro trabajo, no encuentro nada, no me vuelven a ver, rechazo que los padres le han dado a uno, dicen que a mí me agarran en una maca, yo digo ahora, pucha, no me quería. Y me cuenta la pastora y dice que era negra, bien fea. Dios me cambió como el sopilote. Sí, me mandó al pastor Guido. Me mandó a un príncipe de Dios. Me mandó un príncipe de Dios. Porque realmente yo le voy a decir, jamás en mi vida a mí me ha dicho tonta. Siempre me ha dado mi lugar. Siempre me ha respetado. Siempre me ha bendecido.
siempre me ha dicho, compre esto para que ande bonita. Siempre me dice a mí, si compra algo, es tuyo. Y uno, como hay veces desmarqueado, dice, no, eso es tuyo, vos lo compras, es tuyo, te digo. ¿Cuántos varones les está cayendo aquí? Machista diciendo, este es mío, este es mío, este es mío, no me lo toques, este es mío. Tenemos que nosotros dejar. Entonces Dios, en su inmenso amor, sabía lo que íbamos a hacer en este tiempo. Sabíamos. Tal vez los padres, el rechazo de tus padres te sigue todavía, porque si nosotros fuimos desechados y fuimos rechazados por nuestros padres, hermano, eso sigue. Y usted llega a la iglesia y dice, nadie me entiende, nadie me quiere, porque viene una maldición. Hoy este día, lo que se hizo tiempo atrás y lo que hemos venido arrastrando 30, 40 años de todos los malos, y a mí me decían negra fea. Ahora yo digo, la gente me va a decir a mí con la voz ya de Dios, bonita. Me va a decir que estoy joven. Me va a decir que estoy graciosa. Porque así lo digo yo. Cuando la gente me dice, ay, yo pensé que iban a predicar una señora viejita que venía. Cuando dice, mira la pastora Francis, y ella tiene unos nietos, dice, ay, piensa que iba a entrar una señora así con un bastón. Usted la pastora Francis, me dijo un día un varón allí. Sí, pues mire que yo no la había visto a usted, pero yo pensé que era una señorona, así, dice bien así, gordona. Entonces me quiere ver que la señora ya no tiene que estar flaquita, es cierto que tal vez echado libras. Pero así es el concepto del mundo. Pero ¿qué hago yo? Y le digo a Dios, dame fuerza, dame vida, dame salud, que esté bonita para predicar tu palabra. Tenemos que hablar la palabra de Dios. La palabra vino David y no se quedó ahí en su casa lamentándose. Haber dicho, me levanto, me sacudo. Yo me imagino diciendo, me sacudo de esta maldición. Dice que se cambió su ropa de luto. A veces andamos antaños con una ropa de luto. Hasta nos vestimos de negro. Calzón negro, medias negras, todo el mundo. Y venimos y caminamos así como la gente que se le moría a alguien de la familia, todo, hasta daban miedo como brujas con un cucurucho negro, cantaban arriba, las medias negras, y caminaban así lamentando, se murió, ay, ay, llorando de arrepentimiento, porque como no fueron buenos, no apreciaban, no daban amor, lloraban de remordimiento. Y negro todo aquello. Prometía a Dios, decía, andar de luto 3 años. Conocí gente, hermana, que duraban 5 años. Mire, desde el calzón lo iban a comprar negro, cama negra, mire, el cuarto cortinas negras, y habían nacido malos, perversos. Mire, y ese momento estaban de luto ahí. Todo eso tiene que quedar atrás. No tenemos que vivir en ese luto. No tenemos que vivir. David no se quedó ahí viendo la tierra, viendo al hijo que estaba muerto y que estaba estirado. Dice que David se levantó de la tierra. Levántese del lugar donde está. Levántese ahora. Lávese, vaya, échese. Miren cosas que son proféticas. Si la palabra le habla a usted, el día que yo analizaba este mensaje, yo dije, me sacudo de toda maldición Martínez y fea. Yo no lo diré porque saben que tienen que saber de dónde venimos, pero ahora mi linaje es de Cristo. Lávese. Me lavé y me eché una pana de agua con sal. Si no me lavaron en aquel tiempo, y me voy a lavar. Y dice que si ungió, agarré una botella de aceite y me la eché. Y cambió sus ropas. Cambie de ropa, la ropa que andaba la quemé. Dice, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová a adorar. Limpio. ¿Sabe? Eso es una simbología de lavarse. Corte, tire el pecado a la basura. Bote esas ropas andrajosas que el diablo quiere que andemos.
y adoremos en la casa de Dios con ropas limpias, con manos santas, adorándole, dándole la gloria, dándole el honor. Y después vino y usted va a llegar a su casa ahora a comerse el gallo pinto, a comerse las tajadas y a comerse las tortillas. Y si no tiene, denle gloria a Dios, denle alabanza a Dios. Si no tiene, y si Dios se le pusiera y comió pan, y comió la palabra, y comió de la bendición de Jehová, que añade gozo y alegría. Estamos contentos. Entonces bote toda maldición, hermano, bote, límpiese, como dice la palabra. David se lavaba, se limpiaba todos los días y decía: límpiame más y más con sopo, límpiame, Señor, con la palabra. David tenía sus errores y usted dice: ¿cómo es eso que David tenía el corazón conforme a Dios? Porque era rápido en arrepentirse, era rápido en ir y correr a Dios, era rápido decirle: Dios, he pecado, ayúdame. Pero aquí hay gente que no es rápida. Hay veces somos lentos, que así soy yo, voy en cámara lenta, así soy yo. El día que sienta voy a ir donde el pastor, así soy yo. Y se llevan un año, así soy yo. Y así soy yo. Es el pecado echa raíces nuevamente. El pecado, la raíz de iniquidad todavía está allí, y como no se ha arrancado, no le han puesto el hacha desde el tronco. Escárpela y arránquela y tírela y digan: no va conmigo ya esta maldición. La gente dirá: loca. Pero loco para Cristo. Este es un manicomio que está aquí. Claro que es el manicomio de Cristo. El encubrir el pecado. Con esto termino. Luego lo llevamos hasta las 4. El encubrir el pecado no te deja prosperar. Proverbios 28, 13. Tome nota. Tome nota, vamos a leer como las maestras que le decían. El que encubre sus... ¿qué? No, se oye fuerte. El que encubre sus pecados. No están los niños no están en clase. Ayer dije que las maestras tienen un método de enseñar, me gusta, porque yo tengo varias maestras. Y cuando los ponemos a predicar, ellas predican así. Y dice, la Biblia dice que el pecador, ¿verdad que así le dicen a los niños? Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la Biblia, la palabra, esta palabrita, mire, que tenemos, que es la que debe de andar en nuestro corazoncito. Mire aquí, camine usted con la Biblia aquí, mire. Si le dicen adiós, arrocito lindo, adiós chiquita linda, pero como la palabra anda usted y él mora en usted, usted solo va a decir: diablo, te reprendo. Pero si le dicen adiós muñequita, adiós muñequita, está separada, le doy jalón, ay sí, bien. Quiere decir que la palabra no está en usted. Pero si la palabra está en usted, la palabra vive en usted, Cristo vive en usted, Él es el grande, el poderoso, y le dicen: adiós muñeca, que te reprende el diablo porque soy casada. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, confiéselo y se aparta. Apártese del pecado, apártese de la habladuría, apártese de la crítica, apártese de no perdonar, porque es un pecado que usted tiene también oculto. Hay veces la gente dice: no, yo ya perdoné, no, es que yo amo, pero usted está en los secretos diciendo: si supiera como la odio o lo odio. Es un pecado secreto. Tiene que apartarse, tiene que confesarlo, pastor.
he fallado, he caído en esto. Porque hay pecados que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Y se hacen estilos de vida en uno. Se hacen estilo de vida. Usted vive con ellos. Usted dice, así como decimos, el orar, el ayunar, debe de ser un estilo para el creyente. Pero muchas veces el pecado, lo que hacemos, el criticar, se hace un estilo de vida. Porque usted no está contento si no critica el día que vino a la iglesia. Usted no está contento si no critica al vecino. Usted no está contento si usted dice, mira qué rico me sentí, no perdonarla. Ay, que Dios la agarre y la sanate. Oiga, eso no es estar contento. Dice ahí, confiésenlo. Y se aparta y alcanzarán misericordia. Usted va hoy a su casa, no va deprimido, sino que la palabra que quede aquí. Dice usted, si cometí algo, tengo que buscar el perdón. Tengo que confesar. ¿Cómo lo haré? Usted sabe cómo lo va a hacer. Hoy no busque la consejería, por favor. El domingo no será culto de consejería. Y oír esta palabra de Dios. Y oír, y oír, y oír la palabra de Dios. Esta palabra de oír y oír. ¿Saben que en aquel tiempo, cuando yo comencé, allá había una radio que se llamaba la Sonora, no sé cómo, ya ni me acuerdo. Pero era una emisora que ponía solo cumbias, rock and roll y de todo. Y a mí me encantaba porque venía de un mundo de bailar. Y esa era mi vida y me enojaba con él y con todo. ¿Por qué me quitaste la emisora de ahí? Porque yo sentía que andaba barriendo y andaba bailando, ¿no? Andaba barriendo y andaba bailando. Y más cuando salía la chinandegana y de todo. Y entonces decía, me acuerdo de mi Nicaragua, me acuerdo. Y hasta hablaba, pónganme otra, decía otra vez la chinandegana. Esa era la que oía. Ahora caigo de oír y oír y oír la palabra de Dios. La emisora evangelista cuando yo conocí a Cristo, HRC, ese era mi arma, yo la podía decir el evangelista. Ahora los que están endemoniados, pongan la mano ahí, corrige mi cara, perdóname, Dios, bailé, perdóname, Señor, me viste en mis tragos. Y aquella fiesta, ya llegó el pleito. No me toquen la emisora porque estoy oyendo mensajes. No me toquen porque allí esa emisora me evangelizó también. Ahora, de oír y oír, vino mi crecimiento espiritual. De oír y oír y oír y oír, le va a venir a usted la liberación, la restauración de la palabra. De oír y oír y oír, y de alabarse y alabarse y alabarse y alabarse y alabarse con la palabra, va a venir su levantamiento y su levantamiento.